ahora sigue estando en la Comunitat Valenciana, donde Mazón ha rectificado y donde intenta hacer una apertura hacia las víctimas. 7 meses después de la Dana y 24 horas después de que Pedro Sánchez se reuniera con las víctimas, ahora sí, ahora Mazón dice reunión con las víctimas. Ha habido llamadas, nos han dicho las víctimas aquí, no tenían ni nuestros números, se han equivocado de a quién llamar. Dos movimientos ahora mismo, gracias Benidorm, hay 2 movimientos destacados. El primero, se ha llamado a todas las asociaciones para, ahora sí, 7 meses después de la Dana, reunirse, 24 horas después de que se reuniera con ellos el presidente del gobierno. Y la segunda, ahora sí, se les admite como declaración en la comisión de investigación, algo que no se había permitido hasta ahora. Las víctimas habían pedido eso. Hoy ha hablado Pilar Bernabé y la delegada del gobierno acaba de hablar hace también unos minutos y lo que dice es, bueno, ahora sí se llega tarde, dice. Mazón otra vez ha vuelto a hacer lo de siempre, ¿no? Todo tarde, todo mal, todo fuera de lugar y al final pues ha tenido que ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que otra vez le enseñe el camino de las cosas, cómo hay que hacerlas y cómo hay que hacerlas bien. Hay 2 cambios, se llama a las víctimas y se les permite hablar en la comisión de investigación en la que se les había vetado. Fíjate, los 2 protagonistas del día, el señor Carlos Mazón y la señora Díaz Ayuso, creo que no hay tanta diferencia entre ellos, entre su gestión. Primero, echar las culpas fuera, competencias del gobierno, en un momento Pablo Iglesias, ahora Pedro Sánchez. Segundo, despreciar a las víctimas y reírte de ellas. Tercero, acusarlas de que están politizadas, que pertenecen a partidos políticos, ya da igual si Podemos más Madrid o Compromís. Cuarto, vetarlas de las comisiones de investigación. En ninguna de las comisiones de investigación, tanto en residencias como en la Dana, querían que participasen las víctimas. Es más, en las de residencias se llegaron a vetar y desaparecieron. Aquí el señor Mazón, como otras administraciones, han hecho los deberes, ahora está haciendo lo contrario. Y luego negarles el apoyo. Son los mismos negligentes. El señor Mazón atienda a las víctimas porque el gobierno se reunió con ellas hace 7 días y porque la máxima representante de Europa lo hizo hace 2 semanas. El señor Mazón sigue anclado a un ventorro que cada vez pesa más. Javi, bueno, yo sí que voy a ser breve, ya que nos lo pides. He sido breve, Mazón llega tarde y mal de nuevo, si no tiene ninguna disculpa. Lo peor en la vida es hacer las cosas no por convicción, sino porque la realidad y los otros te obligan a hacerlas, aunque tú no lo hayas sentido desde el minuto 1. No hay más que decir. Yo, mi opinión de Mazón la habéis escuchado en esta mesa desde el minuto 1 y creo que es una persona que debería haber dimitido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre, y ahora Jesús va a saltar, siempre me gusta que las responsabilidades se asuman por parte de todos. Y aquí parece que hemos centrado solamente en Mazón, que las tiene. Hombre, pero no es por todos. He sido breve. Pero es que eso no es justo. Porque no se puede asumir la responsabilidad por parte de todos cuando la competencia la tienen unos. Si hablando de Mazón has nombrado a Ayuso. No se puede asumir. Lo que pasa, no acuses ahora de totum revolutum. Este ejemplo. ¿Tú crees que si pasa una negligencia en Valencia, como ha pasado, tiene que asumir las competencias Rueda en Galicia? ¿A que no? Las competencias para cada comunidad. Claro, Sara, desde el minuto 1 que el gobierno central también tuvo responsabilidades y no las ejerció. Presidenta de que dicen las víctimas hoy, lo estamos escuchando. Hay novedad de última hora en esto médico, lo cuento enseguida, pero lo que dicen es se nos está diluyendo, se nos está utilizando. A mí me parece que el que Mazón, hablando con una de las responsables de la asociación de víctimas, le mencione que se han reunido antes con Pedro Sánchez, me parece que solo es coherente con la ruindad del personaje, es decir, con la forma absolutamente deshumanizada con la que está contemplando todo lo ocurrido, ¿no? Y segundo, por alusiones, Javier. Yo no discuto contigo ese tema, lo que hago es confrontar lo que creo que son datos con el ventilador. Es decir, las competencias en Valencia sobre la gestión del día de la Dana son claramente de la comunidad autónoma y está ya en los autos judiciales establecido. Y en la Comunidad de Madrid, por mucho que sigan los bulos de que eso es responsabilidad de Pablo Iglesias, se dijo en su día, se dan otros nombres, Jesús, no, eran de la comunidad autónoma. De la alerta previa. Y yo pongo datos frente al ventilador. Yo también he puesto datos. La alerta previa falló. Cuando había datos del contagio exponencial en la Comunidad de Madrid,
mucho tiempo antes que desde el Ministerio de Sanidad. No me llevéis al se diera debate un paso anterior, por adelante. Dios os lo Claro. pido. Es que no, es que estás mezclando cosas No, distintas. Es que es igual que decir cómo es que, Que no es la mezclar. Asociación de Meteorología no Que avisó no 10 es días mezclar, antes de la dana. es No, hombre, intentar no. exigir Estamos responsabilidades a cada uno en su Estamos hablando ámbito. de lo que se puede y se debe gestionar en el Y yo- plazo del que yo se no- habla. yo no he Hay- culpado a hay- unos, clarísimo. he dicho que hay que exigir a Esto otros. es- no me abordéis los Otra cuatro a la vez. maniobra A ver, de confusión. Se nos sienta con los de la reconstrucción económica, a las víctimas que han perdido a sus familiares, 228, y se nos confunde y se nos diluye. Lo que decía Rosa aquí en este espacio era, se nos está intentando diluir como un azucarillo. Por cierto, una diferencia que la propia jueza de instrucción de Catarroya ya dejó en uno de sus primeros autos, dejó clarísima. Los daños materiales probablemente eran inevitables, las vidas humanas que costó la gestión de la dana eran evitables o se pudieron evitar muchas lanzando las alertas en el momento que debían lanzarse. Esto está ya, digamos, en el sumario, ¿no? Pocas veces he visto un nivel de desvergüenza, de cinismo, de hipocresía, de mentira en un político como se le ve cada semana, cada día, cada rueda de prensa al señor Carlos Mazón. Como un tipo que todavía, meses después, no conocemos la verdad, no sabemos cómo estuvo, con quién estuvo, por qué estuvo, en qué situación estaba. No tenemos ni idea, no ha parado de mentirnos, no ha parado de intentar colar su estrategia, que si comía con empresarios, que si luego el empresario le desmiente, que si estuvo 2 horas, que si luego estuvo 5. ¿Cómo se puede atrever a hablar de que no mintamos, que no exageremos, que no utilicemos? No ha parado de utilizar la mentira como herramienta frente a unas víctimas que lo único que querían era saber la verdad, de dónde estuvo el tipo que llevaba y que tenía las competencias, y aún así meses después no ha servido de nada. Yo siento que creo que muchas víctimas no van a querer sentarse con el mismo señor que le denegó la palabra a todas ellas. Se reúne con Mazón con las asociaciones de víctimas, como lo hizo Pedro Sánchez, con todas a la vez, que salieron luego a hablar de lo que habían hablado con él, siendo cosas distintas. Y en última instancia se reúnen tanto Pedro Sánchez como Mazón un poco tarde, y seguramente porque von der Leyen finalmente aceptó recibirlos. La diferencia es que Sánchez sabíamos dónde estaba, Mazón estaba en el Ventorro inlocalizable. No, hombre, es muy friki, no de verdad, estoy todo el déjalo día, ya. estaba él allí. Yo no he estado nunca en el Ventorro. Yo no he estado nunca en el Ventorro. Yo no sé si habréis pasado muchos los del PP, porque a lo mejor os lo ha pasado por WhatsApp el restaurante. Pero el que estaba era allí. El que estaba era allí. Eso fue abrir un plan de trabajo flexible para que conforme las asociaciones quisieran voluntariamente participar, no ha habido nunca ningún veto. Por favor, que no se juegue con esas cosas, porque puede que alguna víctima se le lleve a confusión, de una confusión innecesaria. Por favor, que no manipulen con eso, porque es un tema muy sensible. Tengo que negar que hubiera ningún veto, porque me veo obligado a negarlo. Yo esperaba no tenerme que ver obligado a esta situación, de tener que verme obligado, pero tanto han repetido una mentira en algunos casos que a ver si alguno se la va a creer. Y no es así, no es así. Bueno, no se les había citado. Qué sinvergüenza. Juanlu. Bueno, pues es evidente, lo hemos visto todo durante los últimos meses. Evidentemente, y digo evidentemente, Carlos Mazón no se podía poner delante de ninguna víctima familiar de la dana. Evidentemente no podía. Es decir, que es que a mí no me extraña que Carlos Mazón haya dicho durante todo este tiempo no podemos vernos con ellos, porque evidentemente la situación fue tan grave, la negligencia es tan obscena, ¿no? Que lógicamente eso iba a ser una reunión muy tensa y muy fructuosa para Carlos Mazón, que ha intentado protegerse todo este tiempo. Es triste que haya tenido que ser después de una reunión con Pedro Sánchez, con las familias de las víctimas, cuando Mazón intenta reaccionar mínimamente. Es triste, es oportunista y bueno, pues es lo que tenemos, pero no puede extrañarnos dentro del contexto general, y es que durante todos estos meses Mazón ha apostado por su supervivencia política, ha renunciado a cualquier tipo de estabilidad en la gestión, se ha amarrado a Vox por encima de su amarre al Partido Popular Nacional, donde ya le dan por amortizado, probablemente para aguantar hasta el final de la legislatura y poder hacerse con ese complemento salarial durante muchos años que le daría ser el presidente de la Generalitat Valenciana, y en esas estamos. Yo no sé cuántas víctimas van a querer realmente hablar con Mazón. Sí que celebro que se reúnan, porque Mazón tiene que escuchar determinadas cosas en primera persona,
Pero no me extraña, Javier, no me puede extrañar que haya estado escondiéndose de las víctimas, como se ha estado escondiendo de tantísima gente en actos públicos en Valencia donde no podía muchas veces participar en algo donde hubiera un mínimo de gente, de público, de ciudadanía normal. Juan Luis Sánchez, un abrazo, cuídate. Un abrazo, Javier. Las víctimas aquí lo que dicen es, esto es otra de la Dana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días. Buenos Rosa, días, habéis recibido llamada de Mazón. ¿Qué os ha dicho? Sí, fue el viernes, unos minutos antes de las 8 y bueno, pues nada, eso se puso a hablar y bueno, pues quería que nos reuniésemos con él y preguntó que por qué no nos habíamos reunido con él y sí con Pedro Sánchez y con Ursula von der Leyen. Se le explicó que nosotros no habíamos solicitado la entrevista con Pedro Sánchez, sí así con Ursula von der Leyen, porque había una ventana de oportunidad cuando vino aquí al Congreso del PP Europeo y luego, como no se pudo dar aquí esa reunión, nos invitaron a Bruselas y ya se produjeron el resto de reuniones con la presidenta del Parlamento y con el resto de grupos parlamentarios europeos, incluido el suyo. Rosa, ¿fuiste tú quien habló con él? No. Se equivocó de teléfono. Preguntaba por mí, pero habló con la vicepresidenta, con Carmina. ¿Y cómo fue el tono? ¿Qué te ha contado? ¿Cuál fue el tono de esa conversación? Pues como no podía ser de todo modo, fue correcto, fue educado, pero sí que hubo un toque recriminatorio de por qué con Pedro Sánchez y no con él. Y ya se le explicó, y además lo habíamos dicho por activa y por pasiva el miércoles y el jueves en la rueda de prensa, como expliqué, que nosotros en ningún momento le invitamos a Pedro Sánchez esa reunión. Esa reunión había estado trabajada con antelación, con meses de trabajo con la delegada del Gobierno en Valencia, con Pilar Bernabé, con lo cual no hubo ninguna solicitud por parte nuestra ni del resto de las otras dos asociaciones de esa reunión con el presidente del Gobierno. Rosa, vosotros habéis pedido dos cosas. Uno, que se os escuchara en la comisión de investigación. Mazón dice adelante. Y dos, que se os llamara para esta reunión. ¿Va a haber reunión? ¿Vais a acudir? Bueno, lo primero que queremos decir es que estamos contentas, la asociación nuestra por lo menos, imagino que el resto también, de que hayan rectificado, que les hayamos hecho rectificar de ese veto que decían que no existía, pues confirmamos de que sí que existía ese veto y ahora esperamos que aparecer como comparecientes. Luego decir que para nosotros como grandes, vamos, que nos importa muchísimo la vida asociativa y participativa, pero pensamos que no es la forma de poner en el mismo saco, en la misma comparecencia, quien ha perdido un tractor o ha perdido un vehículo, que una vida humana, como es el caso de mi padre, o como es el caso de tantísimas vidas humanas, como son 228. Entonces, meter en el mismo saco, en la misma comparecencia y con la misma forma, me parece que es una manera de diluir la vida, o sea, el foco de las 228 vidas, y que ellos saben que son responsables de esas vidas y que además puede ser algo punible. Entonces, no es la manera, no. Ellos han tenido todo el fin de semana para que sus asesores les dijeran cómo colocarnos a estas tres asociaciones, que somos las más críticas, porque el resto pueden ser damnificados. Ahora de repente quieren escuchar a todos, y digo que me parece muy bien, que somos grandes defensores de la vida asociativa, del movimiento asociativo, pero no con el mismo formato. O sea, si no hay una reunión solo con vosotros, Rosa, no habrá reunión. No lo sé, tenemos que hablarlo en la asamblea de asociados, pero evidentemente me parece que ha sido una estrategia para diluirnos como un azucarillo y esa es la palabra, estrategia. Sí, vale, levantamos ese veto, pero ahora de repente tienen un interés en escuchar a todo el mundo cuando no querían escuchar a nadie, cuando ellos ya habían hecho unas comparecencias en las que no habían incluido a ninguna asociación. También han hecho que no aparezca, que no podamos citar a ningún técnico. No sé si es un lapsus, una manera de silenciar a los técnicos que querríamos aportar.